Sí, dale, no. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de la presentación? Voy a hablar del método, esto de mirar los indicadores por generación, hablando brevemente de mi libro, y después voy a hablar un poco de lo que he estado investigando más recientemente, con algunas conexiones con el estallido del 2019. Entonces, un poquito lo que voy a hacer. Entonces, ¿de qué se trata el libro y de qué se trata el método? Bueno, es mirar desde un ángulo diferente las tendencias sociales, y por eso, por tendencias sociales, hablo las tendencias en educación, las tendencias en ingresos, empleo, distribución del ingreso. Y el método que se utiliza se llama técnicamente análisis de cohortes o cohort analysis, pero es una manera de hablar de generaciones, de lo que más normalmente se llaman generaciones. Entonces, concentrar el estudio en lo que le pasa a cada generación. El objeto de estudio es cada generación, donde cada generación se define como un grupo de personas nacidas en un mismo año. A veces generación se define por un lapso de tiempo más largo, más corto, ¿verdad? Pero en este caso es una en particular. Entonces, por ejemplo, yo soy de la generación nacida en 1956 y cada uno de ustedes pertenece a una generación nacida en un año. Sus hijos, sus nietos, todos tienen entonces grabado en la frente de alguna manera el año de nacimiento en esta forma de análisis. Quiero subrayar que esto es la misma información que ustedes han visto en la prensa con el CACEN, con el INE. Yo sencillamente reordeno la información que sale en esas encuestas para mirar la misma información desde un ángulo diferente. O sea, acá no hay información nueva en ese sentido. Solo reorganización de la información. Una pregunta que me han hecho muchas veces, bueno, pero ¿por qué vamos a hacer este estudio, este ángulo? Porque es interesante, porque es necesario. Bueno, lo cierto es que, por supuesto, todos los países pueden ser estudiados de este ángulo, o sea, no solo Chile. Pero este ángulo es particularmente útil en países que tienen determinadas características. Países que han tenido cambios profundos en un lapso relativamente corto de tiempo, que es lo que ha pasado en Chile, y obviamente no solo Chile, en otros países también. Y entonces, cuando a nosotros nos presentan los datos económicos, los datos sociales, normalmente nos presentan los datos como un promedio para toda la población para un año en particular. Entonces, la pobreza en el año 2023 fue tanto. Es toda la población, ¿verdad? Pobreza promedio para toda la población. El punto central acá es que, siendo las experiencias de las distintas generaciones ha sido muy distinta, en el caso chileno, porque Chile creció muy rápido en un lapso corto de tiempo, ver qué le pasó a cada generación en particular es interesante. Y voy a dar un ejemplo de que esto es así. Entonces, voy a usar el indicador del porcentaje de personas que completa la educación secundaria. Son datos de la OECD, y llamo la atención a las barras de la derecha, que son el promedio. ¿Sí? Y ahí está la barra roja de Chile, la promedio, verde, perdón, que es la OCDE, el promedio OCDE, y la azul es Estados Unidos. Voy a mostrar en un ratito que Estados Unidos es un ejemplo de un país en el que quizás el estudio de cohortes no es tan útil. Y como mucha de la investigación es centrada en Estados Unidos, la idea de que no necesitamos usar este ángulo de análisis puede verse a eso. Bueno, pero ¿por qué yo digo que para Chile el ángulo de cohortes es útil y para Estados Unidos no? Bueno, entonces para eso nos corremos hacia la izquierda, donde tenemos la división de la tasa del porcentaje de personas con educación secundaria completa, pero por tramo de edad. Y ahí nos damos cuenta que en el caso de Chile, si vemos la población en 55-64, la tasa, el porcentaje de comprensión media es muy chico y es mucho menor que Estados Unidos. Pero si nos corremos hacia la izquierda y vamos viendo generaciones cada vez más jóvenes, vamos viendo cómo ese indicador para Chile mejora sustancialmente. Pero para Estados Unidos no, e incluso para Estados Unidos empeora un poco. Entonces, el tema es, si queremos preguntarnos
si hay un problema, la tasa, el porcentaje de personas con plan media, como una pregunta política pública, porque es que hay que hacer algo, si miramos el promedio, que son las barras de la derecha, pues Chile aparece sustancialmente por debajo de Estados Unidos, levemente por debajo del promedio, que uno podría decir hay problema. Pero miramos los datos que están a la izquierda, en particular la generación que acaba más cercanamente de completar media, que es aquella entre 25 y 34, que es una generación definida como un grupo más grande de años, con 10 años en el caso. Vemos cómo el puntaje chileno es muy parecido al de Estados Unidos y es superior al promedio de la OCDE. Entonces, el promedio concluimos que el problema, viendo los datos por cohorte, respecto a aquella cohorte que es más relevante para la pregunta, no hay problema. En cambio, si nos hacemos la misma pregunta para Estados Unidos, si la contestamos con el promedio o con el dato más actual, en realidad la respuesta es más o menos la misma. Entonces, para Estados Unidos, esta visión de cohorte puede no ser tan útil y para Chile es absolutamente necesaria. ¿Sí? Ahora, aquí es bastante fácil construir los datos. En otros casos no tanto, hay que usar un poco de análisis estadístico, de econometría, etc. Bueno, si ustedes quieren, después puedo meter un poco en ese tema. Esta es otra manera de ver los mismos datos. Acá está la misma información, pero en lugar de estar en bars es una línea al mismo nivel. Nos habla de países con un porcentaje que completa media constante a lo largo de las generaciones, y ahí tenemos a Estados Unidos y a Alemania como ejemplos de países con porcentajes relativamente constantes. Tenemos a Francia, un país intermedio, con una evolución muy parecida a la del promedio de la OCDE, y a Chile, que es la línea roja, como el país que más diferencias tiene entre generaciones. Y esto va a argumentar que esta visión de generaciones nos da un ángulo útil y necesario para discutir algunas preguntas de política pública. ¿Alguien dijo alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ok, entonces, el libro, uno de los temas centrales del libro es el tema de la distribución del ingreso. Y este es el dato que vemos más tradicionalmente, que es cuál es la desigualdad de toda la población. Y la visión, así como a grosso modo, de este indicador es está a un nivel alto. Se puede discutir eso dándolo un poco más de detalle, pero supongamos que eso está bien, es una buena discusión ese indicador. La pregunta acá es, bueno, pero visto cómo ha evolucionado la educación en Chile, eso podría haber generado un cambio en la distribución de ingresos al interior de cada generación. Cada generación tiene, obviamente, su propia desigualdad de ingresos. Y podemos hacer la película cómo esa desigualdad de ingresos por generación va evolucionando. Esta que se ve aquí es la desigualdad de ingresos para toda la población. Ese es el indicador que se ve tradicionalmente. Este es el dato por cortes. Esto, yo repito, requiere una estimación econométrica. Después en las preguntas alguien me puede preguntar por qué, y yo lo explico, pero no me voy a detener en eso, que es un tema técnico. Pero esto es lo que es la evolución de la distribución por generaciones. Acá en el eje horizontal ya no tenemos año de la encuesta, tenemos año de nacimiento. Entonces, estos datos son por generación. Y ya tenemos puntos del Gini. Esto nos habla de un pic en la desigualdad del ingreso por generación para aquellos nacidos a principios de los 50. Si yo hubiera nacido en Chile sería uno de ellos, pero soy uruguayo, así no necesariamente pertenezco a esto. Pero bueno, y ven una pronunciada caída a partir de ahí. Esto nos habla de que la desigualdad de ingresos ha disminuido. Las generaciones más jóvenes son más equitativas, que es de ahí el título del libro, las más viejas. Esto tiene que ver, si de la manera intuitiva de entender esto es, bueno, en las generaciones más viejas hay mucho analfabeto, por ejemplo, y obviamente siempre hay graduados universitarios. Ahora ha dejado de haber analfabeto prácticamente, un porcentaje muy chico. La gran mayoría de la gente se ha graduado de básica. Entonces, las diferencias educativas se han achicado. Eso da lugar a una desigualdad menor en los ingresos. Este dato que estoy mostrando ahora está basado en la encuesta de ocupación de la Universidad de Chile. Estos son datos interesantes porque la primera encuesta es del año 57 y por tanto hay una serie muy larga, muy más larga que la de la CACEN. Pero claro, los datos para cada año de la encuesta de Chile son más chicos. La CACEN tiene una muestra mucho más grande. Uno puede preguntar qué pasa en la CACEN y toda la CACEN es la misma, no cambia. Son dos fuentes de datos,
diferentes, distintas metodologías de toma de datos, etcétera, etcétera, da lo mismo. Entonces, habla de la robustez del resultado. Entonces, uno obtiene ese resultado es lo que es verdad. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que da? Un poquito yo ya estaba anticipando por qué. Y bueno, de manera razonable es, los economistas decimos que no, la educación determina la productividad de las personas, la productividad determina los salarios, por lo tanto, la educación de una manera determina los salarios. En fin, no es lo único, por supuesto, hay otros factores, pero entonces, si la dispersión de la educación que yo, como yo les había comentado recién, uno esperaría que la dispersión de los ingresos hubiera ido también, y eso es justamente lo que se observa. Podría mostrar un dato, otro gráfico más, mostrarles cómo evolucionó la dispersión de la educación, pero por hacerlo, en fin, la dispersión de la educación se mantiene en un nivel muy alto, constante, todos los nacidos antes de la primera mitad del siglo XX, y a partir de ahí empieza una caída sistemática continua, y que ahora no ha parado. ¿Sí? Ha atenuado su caída, pero no ha parado. Son más de 40 generaciones. Esto tiene que ver con la cantidad de la educación. Después los salarios han ido variando. En particular, han subido mucho los salarios para aquellos que tienen educación terciaria o superior completa. Hay un tema del cual voy a hablar un poquito. Los economistas hablamos de la tasa de retorno en la educación. Acá se tiende a contextualizar la educación con inversión. ¿Verdad? Yo pago la educación, hago todos los gastos para educarme, dejo de recibir ingresos, que es lo que se llama economía en costo-oportunidad, todo por una ganancia futura. Voy a ganar más si me educo que si no me educo. Esa ganancia futura es el beneficio de la inversión. La inversión tiene el costo que ya mencionaba. Entonces, eso se puede asumir en una tasa de retorno, que se puede estimar. Y las tasas de retorno en Chile tuvieron un muy fuerte aumento a raíz de las reformas económicas de los 70 y los 80, y se empezó a demandar determinado expertise técnico, que a su vez era escaso, por lo cual los salarios subieron mucho, las tasas de retorno subieron mucho. Esto de tasa de retorno, de alguna manera, vuelve a hacer pensar en una desigualdad mayor. ¿Sí? Aquellos que tienen educación superior se ven beneficiados con salarios relativamente más altos. Entonces, acá lo relevante para explicar la tendencia es que si bien esa tasa de retorno subió, eventualmente empezó a caer. ¿Ya? Y ahí hoy tenemos una discusión respecto a qué cayó, etcétera, etcétera, que es una discusión importante. Hay una investigación de Fiscalía Nacional Económica, no sé si ustedes saben, al llamado mercado de educación superior. Es el tema de estudio de la Fiscalía de este año. La idea de que haya un problema de competitividad en el sector. Yo personalmente pienso que es un tema muy, muy complicado, pero parte de la razón por la cual la Fiscalía está en esta investigación tiene que ver con que las tasas de retorno de la educación superior han caído fuertemente y en algunos casos se han vuelto negativas. Para algunas personas, en algunas carreras, en algunas universidades, se ha vuelto negativo. Entonces, en mi libro, la segunda edición del 2016, yo veía la tendencia a esta caída de las tasas de retorno como bueno, porque nos llevaba a que la desigualdad cayera, pero parte de la frustración que se notó en el estallido seguro tiene que ver con la frustración de expectativas que algunos enfrentaron esperando un determinado ingreso como consecuencia de sus estudios y recibiendo uno mucho menor. Menciono ahí, podemos hablar de eso si ustedes quieren, el libro del año pasado de Pablo Túzar, Sueño de cartón, no sé si lo conocen, pero la tesis del que suena como obvia, ¿no? A raíz del título, y exagerando un poco el punto que hace Pablo, es que los títulos son de cartón. ¿Verdad? O sea, bueno, las consecuencias puede haber llevado eso. Ok, perdón, Ok, entonces acabo de hacer el nexo entre lo que yo estaba estudiando en las ediciones del libro de la década pasada y el estallido social del 2019, que tiene un componente generacional muy importante, como tuvo el cambio de gobierno, lo tiene el gobierno actual. La pregunta es, bueno, la evolución de las variables vistas por generación, variables económicas relevantes, ¿podrían darnos alguna pista de por qué ocurrió lo que ocurrió? Me imagino una pregunta que todos tienen con algún grado de urgencia, y para mí ha sido tema de investigación recientemente. Entonces, lo que hago yo aquí, en este gráfico, es ver cómo fueron evolucionando los ingresos por generación. Esto es lo que en inglés se llama lifetime income. Es un intento de estimar el lifetime income, o sea, el ingreso para toda la vida. Un resumen de qué es lo que
gana una generación respecto de otra. Bueno, y ustedes pueden ver ahí, yo voy a hablar de varias de características de este gráfico, pero lo voy a sacar, entonces, mientras lo estamos viendo, quiero destacar dos cosas. Primero, hay un cambio bastante claramente ubicado a principios de los años 60 o mediados de los años 60, para aquellos nacidos a principios de los años 60, mediados de los años 60, en que los ingresos empiezan a subir después de un largo lapso que cayeron. Estamos hablando de personas que hoy tienen en torno a 60 años, 60, 60 y poco. Y ha crecido, podría decir, casi ininterrumpidamente hasta este punto, que es la generación nacida en 1989, que este año tendría 35 años, que para el estallido tenía 30. Y a partir de ahí ha ido cayendo en una forma bastante acentuada, un poco más acentuada inclusive de lo que estuvo subiendo. Ahora, si hablamos entonces de un posible clivaje generacional, político, aquí vemos un clivaje, si lo queremos llamar así, en términos de resultados. Es muy abrupto el cambio, muy dramático el cambio. Claro, uno se hace la pregunta de qué pasó, por qué, ¿no? Y yo voy a tratar de dar algunos de los factores que me parece que importan. Esto es un resumen de lo que estaba viendo, yo ya lo resumí. Pero, a ver, acá todos aquellos nacidos en estos 25 años recibieron ingresos más altos que la generación anterior. Yo podía mirar a la generación anterior, a mi hermano mayor, a mi padre inclusive, y decir, ya yo estoy mejor, ¿verdad? Y eso cambió dramáticamente aquí. Y uno puede pensar que estas generaciones, esto ya se ha sostenido por 6 generaciones, pero digo, cuando haya más datos podemos ver. Acá yo dividí la estimación que hice hace unos años hasta el 2020 y la estimación que hice ahora con la CEM 2022 incluido. Como se puede ver que no cambió casi nada el efecto. La nueva información ratifica que hay un cambio en el mismo año y que continúa, que no deja de ser preocupante. Entonces la pregunta es, esta es la última lámina de la presentación, adelantar, proponer algunas posibles explicaciones a lo que se observa. Bueno, todos sabemos que la tasa de crecimiento económico de Chile ha ido disminuyendo después de un lapso en los 90 específicamente, de una tasa de crecimiento muy, muy alta. Hubo una primera caída, pensando en una caída como en escalón, sobre fines del siglo pasado, pero sí siendo alta, no muy alta, pero alta, por de esa manera. Y a partir del 2013 empezó a ser baja. O sea, lo que estoy usando como referencia es la tasa de crecimiento del mundo. Entonces, el mundo ha crecido con cierta constancia al 3% per cápita anual. Chile en el 90 crecía al 7%, después creció al 5%, y ahora crece en el 1 y el 2%. O sea, marcadamente menos que el mundo. O sea, de un desempeño muy bueno, ha pasado a ser un desempeño de mediocre tendiendo a malo. Entonces, el crecimiento cayó, y fíjense ustedes que el año, uno puede discutir si es 2013 o 2014, pero es por ahí. Lo más probable que sea 2013, en que se produce el quiebre, y la generación nació en el 89, tenía en entonces 24 años. O sea, los universitarios estaban entrando al mercado laboral en el primer año en que empezó a haber bajo dinamismo. Bueno, eso puede ser una explicación por qué le fue a ellos tan mal en el mercado laboral. Hay una caída de la tasa de retorno de educación importante, en particular importante en la tasa de retorno a la educación superior. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, se conjuga con esa caída en el cimiento que acabamos de mencionar, el CAE y la gratuidad, que ante una caída en la demanda juegan hacia que haya más oferta. Entonces, un medio razonamiento sencillo, económico, nos dice que menos demanda, más oferta, menos retornos. Entonces, de alguna manera, la gratuidad, aparte que a mi juicio, una muy mala política pública, el timing fue muy malo. O sea, se dio fuego a la hoguera de alguna manera. Bueno, y finalmente, otro tema que es relevante, en particular si uno lo mira desde el ángulo de corte, es la inmigración. La inmigración, que parte a ser muy relevante a partir de 2015, tiene mucho más impacto en los jóvenes, porque los inmigrantes son jóvenes.
Entonces, si uno piensa en que los mercados de trabajo de alguna manera tienen una segmentación por edad, ¿sí? Los jóvenes tienen acceso a determinados trabajos, los mayores tienen otro, ¿verdad? O sea, eso hace pensar que los jóvenes fueron más fuertemente afectados que el medio de la población por el impacto de la muy alta inmigración. Entonces tampoco puso los números acá, pero hay algunas cohortes en que el total de inmigrantes es 15%. Es un porcentaje altísimo. ¿Sí? Entonces, tenemos una caída en la demanda, un aumento en la oferta, producto de la gratuidad, por ejemplo, otro aumento en la oferta, producto de la inmigración. Y bueno, y eso hay que hacer el estudio más preciso, ¿verdad? Para ver si esto explica a todo el mundo o no. Pero yo creo que son explicaciones razonables de por qué pasó lo que pasó. Bueno, ahí estoy en eso. En este momento. Así que bueno, termino. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Claudio. ¿Hay algún comentario o pregunta? Sí, yo quería comentar, gracias Claudio por la presentación. La verdad que leí el libro, no sé si fue la primera o la segunda edición, yo creo que la primera, y en realidad siempre sorprenden estos datos, verlos. Y yo quería comentarte la columna, la última columna tuya en el Mercurio, que hablabas del CAE precisamente, y del tema de la sala cuna, y de y la verdad que, claro, hay un tema aquí de política pública que no conversa con las técnicas, en realidad, con lo que dicen los expertos. No sé, qué opción ves en el corto plazo que se está discutiendo el CAE? ¿Qué se puede hacer desde la academia, en el fondo, para poder tener algún, no sé, leverage, alguna forma de presionar que se tomen las decisiones correctas? Porque lo que tú lo pusiste también cuando hablas de el efecto multiplicativo, ¿no es cierto?, de inversión en la educación temprana versus la educación social. A ver, bueno, esta es la otra cara de la moneda de la enorme cantidad de dinero que se ha estado en la gratuidad. ¿Qué es lo que podría haber hecho con ese monto de dinero? Y claramente se podría haber mejorado la calidad de educación preescolar. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Tú sabes que no soy la primera que me dice esto. O sea, la gente que lee la alumna tiene cierta frustración, pero yo me acuerdo cuando trabajaba en el Banco Mundial, del cual hacía un montón de años antes de que empezara UCEC, y trabajaba en los países de América Central, que son países más pobres, en donde el grupo de personas que se educa en las universidades es aún un grupo más chico y es una élite también, digamos, más cerrada, si uno quiere. En esos países, la universidad recibía más financiamiento, en algunos, que media y básica combinadas, lo cual es como una cosa groseramente distorsionada. Tiene que ver con los grupos de presión, ¿no? O sea, los universitarios pueden armar mucho lío. Y lo han hecho, ¿verdad? Pero aquellos que tienen menos de 5 años no hacen un lío. Incluso, ahora que me acuerdo, había países, ahora no estoy dando cuál es, pero podría ser Nicaragua, no me acuerdo, que decía la Constitución, ¿qué porcentaje del PIB debía recibir educación superior? Y ninguna otra. Entonces, cumplir la Constitución, había que darle un monto de dinero muy grande a la universidad. Bueno, esa distorsión, que resulta muy clara en esos países tan pobres, existía en Chile hasta hace, no sé, 8 años. Más o menos 8 años. Y Chile entró a una estructura de financiamiento de educación distorsionada, inequitativa, de alguna manera, los ojos bien abiertos. Es bien frustrante, pero en fin, ahora no sé cómo uno revierte esto. De hecho, si yo me pongo a pensar, incluso un presidente que esté absolutamente convencido de que esto es un disparate, en toda la pelea que tiene enfrente, ¿va a elegir esta? Yo no estoy seguro, ¿no? De hecho, yo así consigo. ¿Preguntas, comentarios? No, yo quería apuntar sobre el tema de la calidad de la educación también, porque la impresión que eso nos reflejó, por lo menos por lo que vi en lo que mostraste. ¿Cómo estuvo eso? ¿De qué manera se podría implementar algún tipo de mejora?
Bueno, si uno mira, voy a dar paso atrás de alguna manera para ver el sistema educativo como un todo. Si uno mira el sistema educativo como un todo en Chile, los indicadores que uno podría llamar de cantidad son buenos. El porcentaje de personas que terminan media, los porcentajes de personas que terminan educación superior, son altos. En algunos casos son más altos el promedio de la OECD, son muy altos. Y son, sin duda, muy superiores a la América Latina, ¿no? Muy superiores. Entonces, en ese respecto, como que no hay problemas. Pero si uno mira el tema que tú mencionas, que obviamente es súper importante, es el tema de la calidad. Ahí creo que han habido progresos, no hay una serie de datos a lo largo del tiempo que permitan contar una historia, porque por ejemplo, Chile se integró a la OECD y empezó a hacer la prueba PISA, que es una prueba que se le hace a los niños 15 años, la misma prueba en todo el mundo, por lo tanto, es comparable el resultado. Lo hizo relativamente poco, pero si lo vemos de otra manera, digamos, Chile hoy por hoy, en la prueba PISA, siendo que comparado con el OECD no le va bien, comparado con América Latina le va bien. Empatado con Uruguay, Chile tiene la mejor calidad de educación en América Latina. Yo no creo, pero en esto obviamente es mi opinión nomás, que eso haya sido cierto hace 50 años. Digamos, Chile tuviera mejor calidad de educación. Entonces, algo se ha mejorado, claramente no es suficiente. Hay investigadores que hicieron la pregunta, la siguiente pregunta. Dijeron, había dos regiones después de la Segunda Guerra Mundial que prometían mucho. El sudeste asiático y América Latina. Eran dos regiones con una promesa, relativamente pobres, quienes efectivamente cumplieron con las expectativas que se tenía de ellos, el sudeste asiático. ¿Quiénes no cumplieron? América Latina. ¿Por qué no cumplió América Latina? La respuesta de estos investigadores particulares, por la calidad de la educación. Porque en América Latina, si bien en general va bien en términos de cantidad, la calidad es mala. Y es sistemáticamente mala. Para ponerlo en este marco, es un poco desesperante, porque nos dice que hay algo en América Latina que es propio de los latinoamericanos. No tiene que ver con Chile en particular, ni Perú en particular, ni con Uruguay en particular, sino que hay algo institucional, un poquito más macro quizás. Hay algo que no está funcionando. Entonces, bueno, eso que nos dice primero, bueno, sí, el problema de la calidad es un problema. Y es un problema bien difícil de resolver, porque pareciera que tuviera raíces, si no quiere, la colonia de alguna manera, ¿no? Porque eso es lo que nos caracteriza a todos los países de América Latina. Bueno, lamento tener un mensaje más optimista al respecto, pero bueno, si uno dijera qué es lo que Chile podría hacer, que más tendría buenas consecuencias desde el punto de vista de la equidad, de equilibrar la cancha y todo, bueno, es la inversión en la educación prebásica, ¿no? O sea, la idea de lo que mencionaba Mónica, un poco que la manera o sea, lo que yo decía en la alumna de Mercurio es, antes la forma que conceptualizábamos la educación era un poco, bueno, tenemos un año de educación acá, otro año de educación allá, sumamos los años de educación, eso nos da una idea de la capacidad de la persona. ¿Cómo se reparten esos años? Y después los sumamos. Lo que nos diga la investigación respecto al cerebro, mucha investigación acumulada recientemente, eso no es así. Que la educación que uno recibe en el periodo más temprano es absolutamente clave para tan eficaz es la educación. La manera de pensarlo es más bien multiplicativo, ¿no? Entonces, si uno tiene, por decir un ejemplo, 0 años de educación prebásica, 8 años de educación básica, 4 años de educación media, 4 años de educación, o 5 años de educación superior, sumamos todo eso y eso más 4, 12, más 5, 17. 17 años de educación es un indicador de la capacidad de la persona. Lo que dice la investigación más reciente es que hay que pensar con un modelo distinto y la versión exagerada del modelo es que hay que multiplicar en lugar de sumar. Entonces, si los números son 0, 8, 4 y 5, 0 por 8, por 4, por 5 es 0. La calidad de la educación prebásica determina la calidad del sistema completo.
Entonces eso lleva a pensar que un tema que lleva muchísimo tiempo, el sistema político a aclarar, porque está la Constitución, la obligación de la educación básica, pero no está la ley que lo regule. Ese tema es clave. Bueno, eso nos da esperanza, ¿no? Si resolvemos ese tema, podemos mejorar la calidad de la educación. Marta, tenía un comentario antes. No escucha, tiene que salir muteado. Ahí. Me pareció excelente lo que hablaste. O sea, realmente uno se hacía una idea de que entra más gente en la educación universitaria y había, o sea, iba a ser menos la demanda, la oferta para ellos. ¿Ya? Pero yo digo, cuando tú hablas ahora de la educación de básica, yo creo que una parte importante que nosotros nos tomamos en cuenta que es el embarazo y la educación de madre, que es importante. O sea, ¿qué minuto apreció esta cosa de la drogadicción, donde los niños ya venían con muchas relaciones que nosotros lo vemos en neuronas de niños? Así que puedo decir, la cantidad de niños que nosotros vemos que nacen ya y uno ve ya el tono de desarrollo, uno dice, esto va. O sea, habrá mucha plasticidad neuronal, pero ese niño tiene una microcefalia, ya producto de la madre que drogadicta, polidrogadicta, porque no solamente cosa, hay alcohol, hay droga. Entonces, los primeros 1000 días de los niños incluyen el embarazo. Por lo tanto, si incluye el embarazo, tienen que incluir la generación anterior. O sea, todo no va de una generación, lo que esa es la generación. Venía de antes. Por eso genes no aparecieron de la nada. ¿No? O sea, fueron heredados. O sea, ya esa carga genética no está tan adecuada como para un niño, como para que nazca un recién nacido en óptimas condiciones. Entonces, esa parte quizás no se ha tomado muy en cuenta. Creo yo, o sea, todo el mundo la sabe, pero uno ve como hace poco el prenatal empezó a dedicarse más a las mujeres embarazadas, que tengan mejores atenciones, aunque la atención siempre es buena, pero uno ve que realmente la mujer con no quiere tener hijos, tiene mucha ventaja. Entonces, esa parte también tiene que tomarse en cuenta, no solamente desde que el niño nace, sino que desde prenatalmente, o sea, cuidar a la embarazada, por ejemplo, ahora están embarazadas que ya no con carne, los niños de vitamina B12, un desarrollo neuronal que realmente es espantoso. Entonces, hay cosas que también desde el punto de vista biológico influye en nueva generación. No puedo estar más de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que sí en la discusión respecto del tema, hay una discusión de cuándo parte la política pública en esto y cuándo es un tema más bien familiar. Y ahí hay una discusión compleja que tiene que ver con cuándo se mete el Estado si uno quiere la crianza de los hijos y cuánto no. Entonces, hay cierto acuerdo respecto a ayudar a los niños después de los 2. Antes de los 2, o sea, que haya política pública, ¿para qué se hace con los niños antes de los 2? Ya es un tema más polémico, ¿no? Ahora, dejo de estar completamente de acuerdo contigo. ¿Qué pasa en esos 2 años e incluso en los 9 meses previos? Es también fundamental, no lo dudo. Pero el foco de política pública tiende a estar después. Si eso es correcto o no, bueno. Claro, pero en el mundial son los primeros 1000 días. Y los 1000 días incluyen los 9 meses de embarazo. ¿Ya? O sea, de ahí se empiezan a contar los 1000 días y terminan 2 años o 3 años. Entonces, toda la parte más importante está descuidada. O sea, no se hace nada con tener una actividad que es muy importante los 2 primeros años de vida, si no hacemos nada. O si no hay política pública que lo maneje después de los 2 días ya, o sea, de los 1000 días o 2 años ya ha pasado la artepacia neuronal y queda, obviamente, el cerebro se desarrolla más tarde. Pero la mayor parte está donde no se nada. Es un tema bien explicado, no tengo dudas. Sí. Patricia, ¿quién había comentado, Patricia? Sí, yo quería decir algo. Bueno, primero que excelente el tema y da ganas de conversarlo mucho rato, porque creo que este tema está ligado con muchos temas y supongo que a todos nos despierta mucha inquietud. Así que quiero decir una cosa, porque desgraciadamente me voy a tener que ir a las 2 de clase, pero lo que quiero decir es que vamos a definir por educación. O sea, educación es pasar por un sedazo de informaciones que llamamos programas educativos y que después llamamos los exámenes, no sé, ¿no? O sea, calificaciones que se dan en todo a lo que las personas saben, o vamos a llamar educación porque hay que pensar además que el tema viene de muy antes. O sea, si uno mira cómo se educaban en el Imperio Romano, ya ahí aparecía que dentro de la educación era importante como poner un cauce a la vida, llamemos así, sensible, o que llamaríamos ahora afectiva. Y lo que sabemos hoy día es que un niño no puede integrar las informaciones necesarias para ser un ciudadano valioso, sino durante estos primeros años tiene algo que se llama mentalización, es decir, un adulto que lo acompañe para que los niveles de angustia de ese niño no sean tan altos como para quemarle el bosque neuronal. Entonces, cuando uno dice que es educación, esto está mezclado con otros temas. No es tan fácil, creo yo, delimitar solo con años de estudio. Es como muy parcial pensar en eso, porque esto piensa mucho antes. Y por eso Marta dice,
desde ya habría que preocuparse de la embarazada, pero a la vez embarazada fue hija de otra mujer que tampoco lamentablemente es una línea muy larga donde uno pone a veces el foco en pedacito con una especie de ilusión de que va a llegar a una conclusión, pero está ligado con muchas cosas, ¿no? Por eso que está apasionante el tema. Sí, se conjugan muchas áreas del conocimiento en esto, sí, Sí. sin duda. Mónica. Sí, yo quería contar, Jorge, porque creo que, o sea, claro, yo entiendo que es un problema tan complejo que muchas veces nos quedamos en el diagnóstico y en la evidencia, pero hasta la acción es lo que cuesta, en parte por lo que dice Claudio, que en realidad, claro, hay un tema ahí de político en realidad. Pero con respecto al tema de la calidad de la educación, recientemente me tocó participar en un estudio que hizo la Universidad de los Andes. No puedo decir qué universidad, pero se evaluó la comprensión lectora de los alumnos de primer año de pedagogía, alumnos de primer año de pedagogía. Y resulta que nos tiró de espalda, porque el nivel lector de comprensión lectora de los alumnos de primer año de pedagogía de una buena universidad, no vean ustedes que una universidad, no puedo decir que universidad, pero una buena universidad, recibió muchos alumnos de colegios particulares pagados, era de quinto básico, el nivel de comprensión lectora, quinto básico. Lo peor del caso es que después de 4 años de pedagogía, egresaban con un nivel de octavo básico, comprensión lectora. Entonces, evidentemente que hay un límite, y entendiendo que la instrucción, la comprensión lectora no es todo lo que uno aspira, ¿no es cierto?, de la educación, pero es una competencia tan básica que realmente, y lo peor del caso es que yo me acordaba y conseguí el estudio que en la Universidad Católica, en el año 1985-86, estaban trabajando en el PER, el Programa de Evaluación del Rendimiento, que fue el precursor del CIMSE, la primera prueba que se convirtió en el CIMSE. Y la persona que estaba haciendo el estudio, Ana Luisa Barrubia, una ingeniera, aplicó pruebas PER de matemática y de lenguaje, de comprensión lectora, a una muestra de profesores en ejercicio. Resulta que la prueba PER era para nivel de octavo básico, y cuando la aplica en esta muestra de profesores que estaban trabajando en el sistema escolar, resulta que los profesores eran capaces de contestar solo el 20% de la prueba de matemática, 20% de las preguntas en promedio, octavo básico, y aproximadamente un 50-60% de la prueba de comprensión lectora. O sea, esta situación que nosotros vimos este año, o sea, el estudio se publicó este año, hicimos en realidad partió hace más ahora, te habla de un problema que se arrastra en el tiempo por décadas. Y la verdad que, claro, no sé qué es lo que hay que hacer para pasar del diagnóstico al cambio, pero no sé, Claudio, yo creo que algo hay que hacer, más allá de los datos que son desoladores. A ver, yo creo que un tema distinto es un poco lo que tú estás diciendo. Hoy por hoy la calidad del sistema de educación básica, educación media, es mala, en promedio. Y la gente sale sin una capacidad de comprensión lectora buena, más bien mediocre, digamos. Inclusive algo similar uno podría decir, para exagerar, no sabe multiplicar, por decirlo de alguna manera. Y eso son habilidades cruciales para el mercado de trabajo, para la vida diaria inclusive. Entonces, cuando tú decías los datos, yo decía, bueno, el hecho de que esas personas llegaran con quito básico de comprensión lectora no es culpa de la universidad, ¿verdad? Eso es lo que es. Qué bien que lo sacaron con un nivel de octavo básico, porque entonces repararon en parte el daño que les... Porque estos cabros se estafaron al final, ¿no? De alguna manera. Entonces, y eso habla del tema que es un tema que he venido hablando de tiempo, pero nada me pesca, que es la necesidad de formalmente establecer etapas de educación remedial en la educación terciaria en Chile. O sea, la gente que golpea la puerta de la educación terciaria no tiene las capacidades, pero se puede reparar, no es que sea imposible, ¿verdad? Entonces, hoy, como está arreglado el sistema, si alguna institución quiere dar educación remedial, tiene que hacer unas contorsiones horrorosas, no puede legítimamente decir voy a dar educación remedial. Lo encuentro lamentable, porque digo, efectivamente es algo súper necesario,
Y en ese sentido yo uso como ejemplo a Estados Unidos, que tiene lo que se llama community colleges, que es un sistema remedial. O sea, si uno termina media y decide, y algo que en términos de pasa, ¿no? Y acá también, que hablar, que alguien en la adolescencia o adolescencia decidió que no voy a estudiar nada, ¿verdad? Y termino media y digo, puta, me equivoqué. ¿Cómo hago para compensar? Bueno, en Estados Unidos, anda a un community college. Si vas a un two-year community college, eso se conecta a la universidad. Después te va bien, puedes engañar. No, pero formalmente sí está conceptualizado de esa manera. Acá la educación remedial ocurre a escondidas, de alguna manera. Yo creo que eso es un otro problema del sistema educativo que necesita repasar de alguna manera. Carlos, una pregunta. Hola, ¿Ya? gracias. Interesante esto para una persona como yo, Lego. Cuando se consulta inventario, la primera, una en relación a lo que mencionó Patricia, creo que es la no sé qué educación, porque yo me acuerdo que antes eran escuelas de instrucción primaria, y entonces para mí es fácil la instrucción, tú no enseñas química, física, matemática, qué sé yo. Pero a lo mejor no es solamente eso, educación es que no sé, cuando llegue tiene que saludar, comportarse, qué sé yo. Entonces, en 15 años pasó la instrucción a educación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para la educación? Porque yo lo que imagino es que es lo que la gente discute, en que educación es gratis. Pero la instrucción dice gratis, o a lo mejor es que haga, a lo mejor no. Es una postura. Y lo otro que también hay que ya he hablado mucho, no sé, tomar a mi aporte, que no solamente yo creo la calidad de la educación, sino que han contado el contorno de la educación, la más que tarde, el ambiente, una influencia que mi madre trabajó muchos años en la escuela, en la población de la Victoria, no sé si algunos la conocen, pues le llegaban estudiantes, niños de básico que tenían una cama para 4, 5, 6 hermanos, llegaban niños que no podían, niñas que podían ir al otro día porque papá las violó. Entonces ese ambiente, ¿cómo se mejora hacer educación? Aunque la persona sea súper buena, intuida, etc. Muchas gracias. Sí, hay realidades que son terribles, ¿no? Lo que se sabe a ese respecto, las cosas nuevas que por lo menos yo he visto, es que, claro, un niño que es maltratado, ya sea que le peguen o que hablar lo violen, se queda con cicatrices cerebrales por vida. Digo, hay trabajos que muestran el desarrollo del cerebro de un niño maltratado y el cerebro más chico. Entonces, queda ahí cicatrices que son obviamente después de muy difícil repasión, ¿no? Que justamente hablan de que la plasticidad tiene el cerebro cuando los niños son chicos para los lados. O sea, no puede hacer crecer el cerebro y abrir oportunidades al niño o no, hacer exactamente lo contrario. Hay una experiencia muy estudiada en Rumania, cuando se cayó el Estado, cuando mataron a Ceausescu, el Estado dejó de cumplir funciones y los orfanatos se quedaron sin empleados y los niños quedaron completamente a la deriva. O sea, ahí hay una intervención de fundaciones que tratan de llevarse a los niños y después se sigue, ¿no? En términos de a qué edad tuvieron ese problema, etcétera, etcétera. Y claro, hay determinadas situaciones en las cuales el daño es casi irreversible, otros no, es reversible. Depende de la profundidad del daño, depende de la edad a la que se produce. Entonces, claro, esta realización, esto de darnos cuenta de que la mente tiene cierta plasticidad, tiene las dos caras, ¿no? Es una oportunidad, pero también puede ser un desastre si mal manejado. El otro tema que se ha discutido mucho últimamente en la investigación tiene que ver con conceptualmente separar lo que se llaman las habilidades cognitivas de lo que se llaman las habilidades no cognitivas. Entonces, la habilidad cognitiva, y la forma que tú lo presentaste es básicamente eso. La habilidad cognitiva es lo que estaba hablando Mónica al final, saber leer, saber multiplicar, saber sumar. Todas son habilidades cognitivas. Las habilidades no cognitivas tienen que ver con otra cosa, tienen que ver con el trato, tienen que ver con que alguien sea responsable, sea puntual, sea paciente, sea, no sé, afectuoso, agradable, tiene que ver con el trato interpersonal, tiene que ver con la facilidad para aguantar el estrés, todas habilidades que son súper importantes para la vida y para el trabajo. Entonces, la idea es que
la persona junta estas dos habilidades, tiene que, a lo largo de su crianza y la participación de familia, el tema educativo, de los amigos, de todo, llegar a buen puerto por ambos lados, ¿no? E incluso se especula que en los casos en los cuales las personas que no tuvieron una intención temprana o tuvieron una mala intervención temprana, por lo tanto tienen dificultades para aprender algún área cognitiva, como puede ser matemática, por ejemplo. La idea es, bueno, pero ahí pongamos énfasis en las habilidades no cognitivas, que son súper valiosas. Cosa que en general el sistema de enseñanza no se le pone tanto énfasis. O como que se pone eso, el lugar debe tener más relevancia. Pero enseñar a un adolescente algunas habilidades no cognitivas, que internacionalmente esto se hace más con tutorías, no se hace con el esquema típico de clase, no se hace más que nada con 2 o 3 niños con una persona adulta que trata de, con su ejemplo y demás, mostrarles cómo tienen que desempeñarse, cómo enfrentar la vida, ese tipo de cosas. Entonces, mi respuesta es, hoy hay conciencia de que hay un tema ahí, y hay niños que llegan a determinada edad sin un buen desarrollo cognitivo, sin un buen desarrollo de las áreas no cognitivas. Ahí lo que se tiende a decir es, lo no cognitivo, ahí se puede desarrollar más fácilmente que lo cognitivo. Si cabro tiene una base matemática, es muy difícil que le podamos enseñar matemáticas, pero sí le puede enseñar importancia de otra cosa. ¿En algún otro comentario o pregunta? Oye, yo creo que da para mucho, así que no al tiempo, que todos tenemos poco, yo tengo que ir. ¿Hay otro tema más que dar o sería...? Mira, yo quisiera tomar unos 10 minutos para resumir cómo fue en el encuentro de la Casa Central. Así que podríamos tomar entonces, porque son las 2:15, ¿sí? Podríamos tomar unos 10 minutos más, pero realmente es increíble la cantidad de preguntas que surgen. Claro que realmente es importante en el momento retomar este tipo de conversación, porque me parece que incluso el corazón de la Academia Senior, que podamos conversar de distintos ángulos, quizás poder ir mejorando la comprensión del problema y quizás especializar alguna posible solución. Así que realmente te agradezco mucho la charla y la conversación. Entonces, si quieres contar, bueno, por supuesto, aplauso para Claudio. Le puedo contar, voy a dejar de grabar ahora, porque voy a conversar cuestiones más bien de formación.